como poderlo ver a Él. A otros les da experiencia con ángeles. Y en la realidad, Él comienza a trabajar en su vida, es la imagen del Dios viviente. Y todo va bien ahí, porque lo que primero empieza Dios a sanar es el alma, empieza a liberar tu espíritu. Y eso va en un proceso. Ese proceso es bueno mientras usted no le resiste al espíritu. Pero ese proceso es malo o no nos sirve mientras ese proceso le sirve mientras usted no le resiste a Él. Resistirle al Espíritu Santo es hacerle oposición a lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Es formar a Cristo. Así que, cuando el Espíritu Santo vino sobre María, la Madre de Jesús, ella concibió del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es hacerte nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, del Espíritu, significa que ahora usted tiene vida espiritual. El proceso se trunca porque nosotros razonamos. Y cuando comenzamos a razonar, todo lo que Dios quiere hacer está mal. Porque si desde el púlpito se habla una palabra, usted dice, ya me la está dedicando el pastor. Y se vuelve contradictorio y empieza a haber una pugna de poderes. ¿Por qué? Porque usted vino formateado del mundo. Arrogante, altivo, soberbio, sábelo todo, etc. Pero vine aquí usted delante de Dios y resulta que Dios, para bendecirte, para cambiarte las vestiduras, tiene que dejarte desnudo, pues. Y para darte vida tienes que haber estado muerto. Y para liberarte, tiene que usted determinar que usted fue preso. O está preso en alguna situación. Entonces, la cuestión choca y uno tiene una etapa. Cuando Dios le da a Abraham una promesa, que de su mujer nacería el que le sería el heredero, Isaac. Abraham comete antes un error. Concibe en Agar y le nace Ismael. Quiere decir que si usted nació de nuevo, usted tiene un ismaelita metido dentro de ti, llamado carne. Y ese es el que siempre te va a hacer la oposición. Pero eso no es todo. Conforme avanza el proceso, Isaac sigue. Pero Ismael crece. Y ya adolescente, quien surge ahí es Jacob. En tu vida, el engañador, el pillo. Y a la vez que surge ese viejo hombre, porque está en uno, el Espíritu de Dios tiene que comenzar a que muera Jacob. Porque Job es pillo, engañador, sabido, la carne con sus pasiones y deseos. Porque Jacob quiso la bendición de Dios, pero a su manera.
y por hacerlo a su manera cometió errores. ¿Hola? ¿Estamos? Entonces, siempre habrá una pugna entre Isaac e Ismael. Siempre habrá una pugna entre Jacob e Israel. Siempre. ¿Qué le pasó a Ismael? Se fue lejos, pero apareció un día a reclamar la herencia del padre llamado Abraham, porque Ismael y Isaac son hermanos. Entonces, es lo que nosotros menos quisiéramos tener. Ahora, llámelo como lo llame, es el viejo hombre. Y ese viejo hombre siempre te va a dar a ti la tangente del Evangelio, te va a sacar del Evangelio. Porque el viejo hombre es sabido, avivato, pillo, todo lo opuesto al hombre espiritual. Ahora, el detalle aquí es el siguiente: ¿a quién matas de hambre? ¿A la carne o al espíritu? Porque la carne se alimenta de todo lo que es mundo, e incluido la parte humana de uno. Pero el espíritu se alimenta de lo que es de Dios, juntamente con la palabra revelada en la cual Jesús se va formando en tu vida. ¿Sí me hice entender? Entonces, depende de cuánto tiempo esté usted delante de Dios y si usted acepta lo que Dios quiere hablar. Por eso es que el Espíritu, escúchenme, cuando viene sobre María, María dice: hágase tu voluntad conforme tu voluntad. Habla, Señor, que tu sierva oye, y hágase conforme tu voluntad sobre mi vida. Y el Espíritu Santo vino y concibió a Jesús en ella. Pero aquí hay un detalle: cuando muere Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros ahora y se queda. Entonces hay diferentes situaciones del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Quizás tú le oyes pero no obedeces. Quizás le oyes y obedeces a medias. Quizás le obedeces oyes y le obedeces cuando te conviene, cuando no te conviene, ¿no? Entonces, quiero hablarles de eso. ¿Qué impide que el Espíritu Santo pueda unirse en ti? Porque una cosa es que se una en ti, otra cosa es que se fusione en ti, y otra cosa es que Él conciba en ti. Para que Él conciba a Cristo en nuestra vida, tiene que haber una intimidad con Él. Y esa intimidad, ahí en esa intimidad de Él y tu persona, no entra tu mujer. No entra. Porque ella es tu ayuda idónea. Es tu mujer. Es la que el Espíritu Santo la utiliza para hablarte. ¿A cuántos la utilizan? A la esposa, ¿sí? Utiliza para hablarte, pero no es el Espíritu Santo. El problema aquí es que con naturalidad y sin darte cuenta, el hombre pierde lo que es la cabeza de él, que es Cristo. Lo pierde. ¿Lo pierde por qué? Porque ese proceso, cuando usted llega al matrimonio, ya debe haber sido ejecutado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la mujer está para ayudarte, no para dirigirte. Si su mujer lo dirige, ahí sí estamos en conflictos. No con ella, con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que tiene que direccionarte.
Entonces vino una vida pasiva del hombre. Y se cumple lo que dice Pablo, lo que no debe cumplirse. No permito que la mujer se enseñoree del varón. ¿Hola? Usted es la cabeza. Usted lleva el cuerpo. No es la mujer. La mujer es la ayuda idónea. Amén, mis amados. Entonces, vamos a los textos. El Salmo 95 del 7 al 8. Vamos a mover Biblia. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? Ellos endurecieron el corazón, como en el día de Masasha en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga en su corazón. ¿Cómo es el pueblo? ¿Divaga dónde? Usted me va a decir, pastor, eso es antiguo pacto. Tienes razón. Vamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Si usted ya sabe de que hurtar es malo, ya no hurte. Si usted sabe que codiciar es pecado, ya no codicie, pues. Si usted sabe que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, hágalo. Si usted sabe que ver pornografía es pecado y te hace daño, no veas, pues. ¿Hola? Pare de sufrir, pues. Si usted sabe que solo tomándote una cervecita te mandas con las habas, no tomes, pues. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas, hermanos, elementales. Lo primero es que Cristo se va formando en ti y te va haciendo una piedra viva. Y esas piedras vivas juntas hacemos el templo de Dios. Porque todos juntos somos el templo de Dios. Entonces, de pronto Dios dice, no te puedo colocar en el lugar donde yo quiero colocarte, aquí como una piedra viva. Digamos que este es el templo espiritual. Como piedra viva, no te puedo colocar, no puedo utilizarte para construir mi templo, porque te me chipotea siempre. Sí me hago entender, hermano. Tienes debilidades, no te fortaleces. Entonces, usted mismo pone los límites. Ahora, entender que cada uno de nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo es el propósito fundamental de la reconstrucción del nuevo hombre. No es un mejoramiento, es un nuevo ser, un hombre espiritual, para cumplir una función como las que les delegó a Adán y Eva en el huerto. ¿Qué le dijo? Fructificaos
multiplicados. ¿Qué más le dijo? Sojuzgar, gobernar y sojuzgar la tierra. Gobernar es dar órdenes. ¿A quién usted le va a dar órdenes? La iglesia tiene que hablarle a las potestades y poderes y decirle basta. Usted tiene que declararle el sacrificio de la cruz a ellos y que ellos están vencidos y derrotados por lo que está escrito en la palabra. O sea, usted tiene que crecer. Crecer es doloroso, sí, pero si usted se centra en el dolor, no crece nunca, pues. Es imposible que no nos ofendan. Te van a ofender. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar, pues. Poner tus ojos en Dios y seguir. Estamos aquí, mi hermano. O sea, Dios quiere que usted madure. Y ese es el problema. Pero el problema es más grave porque hay veces que usted no tuvo papá ni mamá, es huérfano. Y recién Dios está queriendo revelarse a ti, como el padre que no tuviste o la madre que no tuviste, o como el hermano mayor que nunca tuviste. Porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo, en todos y en cada uno de nosotros. Hebreos 3:15. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Pero ese no es una predicación nada más. Tiene que ser un modo de vivir delante de Dios. Porque Dios es el último recurso que utiliza para hablarte, es las piedras. ¿Y cuáles son las piedras? Los inconversos. ¿Te ha pasado alguna vez que te han hablado por medio de las piedras? ¿Sí? ¿Y qué tú dices? Dios me habló. Sí. Está bien, te habló. No te endurezcas. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día hoy diciendo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque no es que no pasa nada, sí pasa. Tú no oyes la primera vez, otra vez que Dios te quiere hablar, ya lo oyes más lejos. Otra vez te quiere hablar, ya ni lo escuchas. Otra vez te quiere hablar, ya estás sordo. Entonces Dios tiene que utilizar circunstancias para hablarte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Las circunstancias vienen, porque a Dios le interesa es hablarte y seguir hacia adelante. Entonces, ¿qué impide tu unión con el Espíritu Santo? En realidad nada, hermano. Si tú oyes su voz y eres sensible, no hay ningún impedimento. No existe. Porque, ponte a empezar en esto. Cristo muere, pasa 40 días con los discípulos, asciende a los cielos y 10 días después desciende el Espíritu Santo. Vino y se quedó. El Espíritu Santo no se va de ti, se contrita, o sea, se entristece cuando tú oyes su voz y no respondes al llamado. Él es el que te suministra el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, todo te da Él. Pero cuando ya hacemos oído sordo, entonces entramos en unas circunstancias bien complejas. Circunstancias como cuando es de día quieres que sea de noche. Y cuando es de noche quieres que sea de día. O sea, perdiste la paz. Y ya cuando usted pierde la paz, hay que preocuparse.
porque Él ya no te está suministrando lo que tú necesitas. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 17, 16. Dice así: ¿cómo dice? No, parece que me equivoqué allí. Déjeme verle bien. 2, 16. Es Corintios mismo, en el cual dice que usted y yo somos templos del Dios viviente. ¿Sí ve esta arca que está aquí? ¿Sí la ve, mi hermano? Originalmente, ahí estaba la presencia de Dios. Pero en el arca contenía la vara de Aarón, la urna del maná y las tablas de la ley. Cuando Cristo viene a la tierra, dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. O sea, la urna con el maná es Él, que está dentro. De ahí dice: Jesús es el que fructificó. Tipología de la vara de Aarón, que también está metida en el arca del pacto. Y las tablas de la ley, que también tipifica a Jesús metido en el arca del pacto. Cuando usted conjuga el maná del cielo, el maná del cielo con la urna del maná, conjuga las tablas de la ley y la dependencia de Dios, los tres funcionan y la presencia de Dios permanece en ti. No, usted hubiera gritado ahorita. Los tres se conjugan para que la presencia de Dios permanezca en ti. No, usted no me entendió, hermano. Cuando usted se come el maná, cuando usted reconoce que depende de Dios, como lo hizo Cristo, porque Cristo es el ejemplo máximo, y cuando usted acepta la ley de Dios, la presencia de Dios está en ti. O sea, Dios vive en ti. Usted pasa a ser el templo. Usted pasa a ser el arca. Porque la presencia de Dios está dentro de ti. Ahora, ¿dónde está eso? ¿En el alma o en el espíritu? En tu espíritu. Pero tiene que eso salir y abrazar tu alma. Y cuando eso abraza tu alma, usted tiene mansedumbre, tiene humildad, tiene paciencia, tiene gozo, tiene fe, tiene el fruto del Espíritu Santo que se está manifestando en tu vida. ¿Me está siguiendo? Una vez que eso empieza a manifestarse, usted contiene y va conteniendo el carácter de Cristo en su vida. ¿Está claro? Y una vez que ese carácter se va formando y se va conformando tu mentalidad y todo tu ser a la imagen del Maestro, Dios vive en ti. Entonces es fácil decirle: demonio, te vas. Y se fue. Porque usted tiene una autoridad delegada que es Eusebia.
y usted tiene el dunamis, que es el poder que es sobre todo poder. De tal manera que el dunamis se sostiene porque usted tiene ousousía. Si no hay ousousía, solo con dunamis usted se mata. Le entra la arrogancia, le entra la altivez, se vuelve un monstruo con poder. Pero como el carácter de Cristo se sigue conformando y sigue siendo, ese poder reside en usted. Usted automáticamente pasa a ser un discípulo de Jesucristo. ¿Sí? Usted tiene autoridad. Autoridad en Dios para hablarle a cualquiera. ¿Por qué? Porque en usted se está creando y está creciendo Cristo Jesús. Y si usted está creciendo en Cristo Jesús, cuando nos juntamos, cada uno es una piedra viva, donde la manifestación de Dios se da a conocer. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me hago entender, hermano? Sigo, porque si no me estoy desviando ya. Libro de San Juan, capítulo 1. Cuando usted come, es porque usted acepta un alimento. Mi madre dice que cuando era niña le decían, come porque para que las vitaminas y todo entre. Entonces mi madre se cogía la planta del dedo, el dedo gordo del pie se lo cogía. Pero no me pasa nada, dice. Comía el alimento y se tocaba el dedo gordo a ver si le pasaba. ¿Cuántos comen a Cristo y se tocan a ver? Ya pasó el alimento. Jamás, no funciona así. El organismo nuestro, para que se produzca un metabolismo correcto, usted necesita de una serie de sustancias para que la digestión se dé, se absorban los nutrientes, se distribuyan en el cuerpo y punto. Usted lo que ve es que el cuerpo está con glóbulos rojos normales, defensa alta, etc. Pero en Cristo Jesús, escúcheme con atención, usted necesita aceptar la revelación de Yeshua HaMashiach en su vida para que Él se vaya conformando en su vida y siga, y siga, y siga. Sí me estoy haciendo entender. Y siga, ¿quién? Usted creciendo en Cristo. No nos olvidemos, hermanos amados, que el fruto lo da el Espíritu Santo de Dios. Los dones ministeriales lo da Cristo. Lo da Cristo. No lo da mi persona. Las operaciones las da el Padre. ¿Cuántos quieren operar en Dios? No digo operar, cirugía, abrir cuerpo, no. Operar es de servirle, una misión. ¿Cuántos quieren operar? Entonces usted tiene que conocer al Padre. Pero si su papá con usted no tuvo una buena relación, es un trunco que tiene, necesita sanidad y liberación. Pastor, ¿y hasta cuándo? Hasta que te saque toda la basura que tienes dentro. Hola. Pastor, y con el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el que más te trata. El Espíritu Santo es el que te lleva al mismo cielo. Porque ¿quién fue el que hizo ascender el cuerpo de Jesús? ¿Los ángeles? No, señores. Si usted revisa el texto, fue el poder, la supereminentemente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en lugares celestiales. Eso mismo es lo que está operando ahora en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para sentarte en lugares celestiales juntamente con Cristo.
te vas a perder de eso? ¿Tú no vas a querer eso? ¿Cuántos aquí son ambiciosos, hermano? ¿Cuántos son ambiciosos? Esto que te estoy hablando no te puede quitar nadie, porque es eterno. Si tienes un negocio, los empleados te pueden robar, pero esto no te roba nadie. Y el diablo se le caen las babas así, hermano, porque el tipo estaba en una posición así, pero le entró la codicia y quiso ser Dios. ¿Que te puede entrar a ti también la codicia? ¡Claro! Pero entonces, ¿por qué tener mi cabeza como el junco diciéndole, Señor, tú eres el grande, tú eres el altísimo? Porque Dios, hermano, para quitarnos la vida, solo hace así nomás. Te quita de alrededor el oxígeno y te fuiste. Ya está. Hola. Pero no es el plan de Él ese. Sigamos. Juan, capítulo 1. Vamos a Juan. Dice así, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero no se olvide que también era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nosotros. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Cristo. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando yo leo estos textos, me dice que Jesús es Dios, pero Jesús es el Verbo, pero el Verbo es la palabra. O sea, la palabra se metió en un cuerpo humano llamado Jesús. ¿Sí me hago entender? Y es exactamente lo que está sucediendo ahora. Que la palabra, cuando va entrando en ti y va tomando dominio de ti, está sucediendo lo mismo. Porque tú eres hijo de Dios. ¿Te perderás eso? ¿O lo vas a agarrar? Es que usted y yo somos barro en las manos del alfarero. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que impide que Él pueda trabajar dentro de tu vida?
¿Qué es lo que impide? Impide que tú seas un odres viejo. Y Dios no puede poner vino nuevo en un odres viejo. ¿Cuándo el odres está viejo? Cuando se cuartea. Cuando no retiene el vino. ¿Qué hay que hacer con el odres? Hay que curarlo. ¿Cómo se lo cura? Se lo pone al humo. El humo tiene un aceite y el aceite hace más suave el cuero y se puede el cuero remendar. Hay odres de chivo, odres de oveja, odres de buey, donde usted puede llevar el vino nuevo. Pero ¿dónde está el odres? Ustedes son los odres. Pero ¿cómo puede ser odres? Es que hay que morir primero para ser odres. Bienvenidos al matadero. Todo lo que te mata, el viejo hombre, es lo que te vuelve a dar vida a Dios, porque Dios no tiene tratos con el viejo hombre. El viejo hombre tiene que morir. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas está para formar en nosotros a Cristo juntamente con la palabra. Entonces, el sentir, las emociones, los sentimientos, los deseos, los anhelos, los sueños, todo eso es alma. Pero el texto es lo que me va conformando mi manera de pensar. Ahora, el Espíritu Santo es de una naturaleza y nosotros somos de otra naturaleza. Esa naturaleza vieja está aquí. Ya los guardaron de nuevo. Esa naturaleza vieja tiene que morir. No es que yo estoy tratando, no, mátala. Tiene que morir. Porque mientras muere Ismael, Isaac va caminando. ¿Quién era mayor, Ismael o Isaac? Ismael. ¿Quién era mayor, Esaú o Jacob? Y dijo Jacob, me libré de Esaú. Y Dios dijo, no, el problema no es Esaú, el problema lo tienes tú mismo. Porque Jacob era pillo, engañador, avispado, sabido. Así que no tenemos naturaleza compatible con el Espíritu Santo. Él es paciente, manso, humilde y nosotros somos todo lo contrario. Pero cuando Él está en nosotros y tiene libertad en nosotros, cuando perdonamos, cuando soltamos, cuando olvidamos, cuando anhelamos a Él, Él dice, yo le voy a regalar un poco más de mi fruto. Y entonces tú mismo vas viendo los cambios. Antes era temperamental, pero ahora algo ha pasado. Antes era bravucón, donde entraba, pobre perro, pobre gato, marchaba. Hoy entras y el gato es tu mejor amigo, llega y se pasea, tu perro te busca lamerte. Pero antes el perro quería morderte. Hola. Romanos capítulo 12. Uno de los problemas más grandes, hermano, es la forma de pensar que tenemos. Pero esto no es de ahorita. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás.
¿Por qué viene de atrás? Porque el mundo lucha contra un montón de ideologías. Cuando hablamos de ideologías, no solamente hablamos de los LGBTI, no. Hablamos de la ideología griega, hablamos de la ideología romana, hablamos de la ideología babilónica, la medo-persa, que de cierto, de estas 4 culturas nos quedan rezagos hoy en nuestra cultura democracia. Sí, quedan. Que es diferente. Mire por qué es diferente. Jesús dijo, ¿quién de ustedes quiere ser el mayor? Y Pedrito alzó la mano. Yo dije, no, muy bien, lávame los pies a toditos. No, pues, porque yo estoy aquí como el que sirve, dijo el Señor. Así que el que quiera ser el más grande, primero, dice el griego, desista de la idea de ser el más grande y ser sirviente de todos. Eso está escrito. No en esa versión, porque esta es la que le dije del original griego. ¿Qué más? Dice allí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si hay algo por lo cual usted tiene que llorar delante de Dios, decirle, Señor, dame sabiduría y entendimiento en tu palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable pero no para ti. ¿Me captó la idea? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no para ti. Agradable y perfecta, de acuerdo a Él. No sé si me captó. Hola. ¿Sí me captó lo que quiero decirle? La buena voluntad agradable y perfecta conforme Él piensa, no conforme tú deseas. Si la Biblia dice que tengo que ser marido de una sola mujer, no puede pasar una segunda por mi mente, pues. Sí captó ahora la idea. Porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero perfecta para Él, no para mí. Entonces, cuando usted llega al conocimiento de la palabra, usted tiene un choque. Como el hijo, el joven rico, ¿no? Todo eso lo guardaba en mi juventud. Cierto, le dice el Señor. Sí, solo una cosa te falta, le dice. Y él se acerca. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. No es como los profetas de ahora, no. Vende y trae eso aquí a mis pies. No. No funciona, no es así. Entonces, en la Biblia hay cosas que no te gustan. Álceme la mano que en la Biblia hay cosas que a usted no le gustan. ¿Eso? No te gustan. A mi carne, a mi alma, pues. Pero a mi espíritu, feliz, pues. Sí me estoy haciendo entender, hermano. Entonces, cuando llegue el día en que Dios te habla, no endurezcas vuestro corazón, sino que acéptalo. Esto no es que se acabó el retiro y mañana Dios se fue de vacaciones a Hawái. ¡No! Dios sigue viviendo dentro de ti. Y la palabra te persigue. Entonces, cuando la palabra te persigue, llega un momento que te acorrala, te cierra. Sigo.
Nuestra manera de ver las cosas es diferente a como Dios ve. Dios ve desde la eternidad, pero tú y yo lo vemos desde lo temporal. Dios ve desde la eternidad. Dios ve desde antes de la fundación del mundo, pero tú ves desde el de aquí y ahora. ¿Has visto cuando los pequeños son niños? Hay que darles en la mano, ¿no? Más adelante hay que soltar. Pero ven acá, tú lo agarras. Pero cuando ya son adolescentes y adolecen de cuántas cosas, tú tienes que estar más con cuidado. Pero cuando ya son jóvenes, tú le das una soltura y le ves, te obedeció, la próxima le das. No te obedeció, no hay más. Dios, que es tu papá, es igual. Yo sé que esta no saca menes, hermano, porque sé que te estoy dando. ¿Por qué no saca menes? Porque a mí no me gusta adular a nadie. Sencillamente expongo lo que está escrito. Nuestra manera que somos dirigidos en la vida es de una forma, pero como Dios quiere es otra. Siempre lo hacemos en función de nuestro beneficio. ¿Cuánto hay? ¿Sí saben, no? Oiga, quien abre la puerta, rollo, ahí todos me quieren abrir la puerta rollo cuando yo llego. Pero antes que no alquilaba ese lugar para guardar el carro, ni bola me paraban los dos que están afuera. Pero ahorita ya le abro. Yo le cierro. Y yo no les doy nada, hermano. Porque yo no los he contratado a ellos. Si son los dueños del parqueadero. Así somos a veces nosotros. Un día el Señor me dice, yo le digo, Señor, bendíceme, Señor. Pero yo en mi mente tenía una idea de qué era la bendición. Su presencia, sentirlo. Y Él me dice, te he bendecido. Y yo le digo, ¿y cuándo? Y a través de la profecía me dice, te he dado vida, te saqué las tinieblas, te he dado mi espíritu, te he puesto paz, he puesto gozo. Y comenzó a decir un montón de cosas. Ah, eso es que me ha bendecido. Porque yo pensaba que cuando me había bendecido era un billete. ¿Usted pensó así alguna vez? Sí, ¿no? Oye, si en realidad usted no necesita billetes, hermano. Usted necesita ser obediente, tener paz de Dios. Y Dios dice, por aquí es mi hijo, por acá camine. Las cosas te van cayendo, hermano. Te van llegando a ti. Tú no vas tras las cosas. Vas tras el dueño de todas las cosas. Cuando necesitaba un carro, yo decía, Señor, más que sea una moto, una bicicleta, nada. Al final me regalaron un Mini Morris. De veras, me regalaron un carro. Ese fue el primer carro que tuvimos. ¿La verdad, Joel? ¿Qué carro, hermano, para darnos experiencias espectaculares? Mis hijos aprendieron a tener paciencia. Mi hijo, ya, listo, papi. Sube, sube. A Machala, en la vía Machala, empujando el carro ese bendito. Claro, mi mujer era la rival de ella. Todo se lleva este carro. Es que hay que darle mantenimiento, por le digo. Justo se subía y el carro se apagaba. Hijo. Yo le digo, yo voy a comprar un Mini Morris. ¿Qué? Ahora, ¿no? No, yo quiero eso. Yo para molestarla nomás.
Pero ese carrito, un día metía 15 ahí, hermano. Entre niños y adolescentes y nosotros ahí. Era bien simpático. Había un muchacho que me decía, pastor, cuando ella no lo quiera me lo regala. Pero ese Mini Morris a mí me dio paciencia. A mi esposa también. Un día me quedé botado, era las 3 de la madrugada y no sabía cómo llegar a mi casa. Estuvo bajo. Ese carro era tan bajito que ni metiendo un gato, hermano, le entraba. Hasta que pasó un taxista que todavía me dice, varón, es que no sé, ponle un taquito, lo subes y métela acá. En ese tiempo no había teléfono celular. Y mi esposa estaba orando en lenguas allá porque... Y yo llegué, ¿y dónde está? Me había ido a un matrimonio a casar a una persona. Y de regreso, le estaba como 12:30 y me quedé botado. Hoy esa pareja que casé son ministros de Dios. Sirvió, hermano. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Cambia nuestra manera de vivir. Eras tacaño, ahora eres dadivoso. Siempre está captando, ¿no? Antes no te gustaba dar, te gustaba que te den, ahora tú das. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Por eso al final vamos a recoger una ofrenda. No para mí, no. Para el Señor. Vivimos siendo inspirados por Dios, pero no por los estándares del mundo. Dice la Biblia que si tú vives, debes vivir para Dios, y si te mueres para Dios. O sea, que vivas o que mueras, el Señor eres. Hola. ¿No has notado que el día que te convertiste como que toditos tus panas, tus amigos se murieron, hermano? ¿No has notado? A mí me pasó eso. Todos se olvidaron de mí, hermano. Yo decía, ¿qué es esto? Leyendo la Biblia, ya ahí comprendí. Está bien, me está sucediendo todo eso a mí. Así que tu naturaleza no es compatible con la del Espíritu Santo. Por eso es que Él se detiene. ¿Qué tiene que pasar con esa naturaleza que tú tienes, la tuya? Tú ya estás crucificado. Ya Cristo lo hizo por la fe. Mírate, crucificado. ¿Por qué? Por la fe, pues. ¿Por la fe no estás sentado en lugares celestiales? ¿Por la fe no moriste y subiste y ascendiste con Cristo? Entonces estás muerto, pues. Pero Pablo en el proceso a los Corintios dice, yo cada día muero. O sea que hay algo que te tiene que matar. Claro, tú ves el noticiero y resucita. Ves una película y le da vida a tu viejo. Te transformas. Ya no veas, pues. Si eso que ves te resucita el viejo hombre, no veas. Categórico, no más. Pero aquí viene un problema más serio todavía. De que hay un evangelio que se predica que no es el evangelio completo. Es un evangelio light. Cordero light. No es el cordero asado con las pezuñas y los intestinos, no. ¿Cuántos quieren que Dios le ayude? Ese es el cordero light. ¿Quién no quiere que Dios le ayude? ¿Cuándo el cordero no es light? Cuando el cordero te dice tus deficiencias, cuando te dice qué es lo que vas a obtener y cuando te dice el precio a pagar. El que quiera seguirme, que me siga, dijo el Señor, y el que no, que se vaya.
Y a las 12 les dijo, ustedes también quieren irse, la puerta está abierta, váyanse. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, el Evangelio no es una organización, es un organismo vivo. A tal punto, Fer, que el idioma griego en la palabra que dice la doctrina del arrepentimiento es una doctrina que no es estática, es dinámica, es continua. Hay 6 doctrinas básicas, elementales, y todas son dinámicas y continuas. ¿Tú quisieras estar frente al juicio de Dios en el tribunal del trono blanco? Yo no, hermano. Que tu nombre no se borre jamás del libro de la vida es lo único que te salva para que no vayas al juicio del trono blanco. Hola. Porque todo aquel que va a juicio del trono blanco, si su nombre no está en el libro de la vida, es arrojado al lago que arde con fuego y azufre, el infierno. Entonces, cuando tú entiendes que esta doctrina es continua, tú temes pues a Dios. Si no, te das una canita al aire, otros ya peluque, hermano, se han tirado al aire. A mí se me cayó el pelo, por cierto. Cuando hablo de canita al aire es un desliz por ahí en su pecado. Ya mi hermano no tiene pelo ya. Pero es porque es calvo, no es porque se dio la peluca al aire, no. Esta doctrina del arrepentimiento es continua. ¿No ve que somos seres vivos orgánicos? No somos edificios inanimados. Este es un pilar. Y la Biblia habla que dice que Santiago era un pilar en la iglesia. Porque la roca donde se asienta la iglesia, encima de eso van profetas y apóstoles. Y cuando los profetas y los apóstoles van haciendo el trabajo, van consolidando y colocando una base verdadera. Entonces, el Cordero Lai, que es el Cordero conforme yo quiero ir, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, prosperarte, darte una casa, darte un carro. ¿Y tú? Pero tienes que ofrendar $1,000. Ese es un evangelio de la prosperidad que no tiene fundamento de Dios. Porque para dar, usted da a Dios. Punto. Pero, por eso que le cambiamos el nombre de la iglesia, discípulos de Jesucristo. ¿Cuánto le costó a los discípulos de Jesucristo seguirle a Jesús? Todo. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Todo. Oiga, cuando yo entré al Señor dije, no, que mi familia saltó, ¿qué me importa? Yo aquí me meto con Dios y nadie me saca. Y si me sacan, cadáver ya, al cielo directo. Todos saltaron, vociferaron y al final terminaron pidiéndome ayuda. Así pasó. Este cordero, cuando Israel comió el cordero antes de salir, el cordero que comió fue asado. Lo comieron niños, los que estaban en cada casa. Hoy el cordero ya no es asado, es lai. Hay una serie de mensajes sacados de contexto en la Biblia que no es completo. Porque cada cosa tiene que irse viendo en el momento que se dio. Hoy estamos bombardeados por internet. Ya no es la fuente Cristo. Es reels, videos, mensajes y lo que es peor, pedazos de mensajes sacados.
que no tiene sentido. Hoy no hay una relación con el Padre. Hoy no hay una relación con el Hijo. Hoy no hay una relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos animan a servir a Dios como pastores? Usted tiene que tener una relación con Cristo, con el Hijo de Dios. Tiene que entrar a formar Dios sacerdocio en tu vida. Tiene que hacerte un rey, para que cuando pastorees, usted haga la labor sacerdotal y le pegue 2 patadas al enemigo botándolo de la iglesia. Pero ya no hay eso. Se sustituyeron el discipulado por seminarios. Los seminarios son buenos, te dan bastante información, pero no te forman. El que te forma es Dios, con todo lo que viene encima. Así que la naturaleza, en tercer lugar, nos es dada de Dios para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. Y eso no es ninguna herejía la que estoy diciendo. Vamos a la carta a Pedro. Ya le doy. Segunda de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, de aquel que nos llamó de la gloria y excelencia, y por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Lea conmigo, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Amor, compasión, misericordia, gozo, templanza, mansedumbre. Tú eres participante de la naturaleza de Él. Porque el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo que está dentro de ti, lo que está haciendo es a Cristo en ti. Eso es todo. Y está utilizando cualquier circunstancia para llevarte en el proceso de la transformación. ¿De qué te hizo partícipe Cristo? De su naturaleza divina. Por eso que tú eres divino. No en el sentido de Dios, pues. Eres divino porque tienes parte de la naturaleza divina. No eres ningún divo, nada de eso, ¿ah? Claro. La naturaleza divina es el temple que tenía Jesús. Tú lo ves a Jesús, no es que era inamovible. Lo sorprendió cuando murió Lázaro, lloró. Cuando vio al hijo de la viuda de Naín, que iba, tuvo misericordia y paró el féretro y dijo: levántate, muchacho, antes tu mujer, tu mamá. Lo sacó del ataúd. Hola. Pero me imagino que como siempre ha habido delincuentes. ¿Y quién es un delincuente? Déjalo nomás que vaya. ¿Qué pasa? A este no hay que levantarlo, ya se fue. No me captaron la idea. La revelación de la palabra de Dios, que apunta a la revelación de Jesucristo en tu vida, tiene que ser fundamental. Ya hay un apóstol que ya falleció, se fue con Cristo, Moricerulo. Él decía, él fue huérfano. Y en el orfanato donde lo criaron, él decía: Señor, yo quisiera ser como Moisés, Señor. Quisiera ser como Moisés, manso y humilde, más que de toda la tierra. Y un día el Señor lo coge a cargo. ¿Tú quieres ser como Moisés?
Sí, Señor, pero Moisés se iró y pecó. Ah, no, dijo. Quisiera ser como Abraham, pero Abraham mintió, pues. Quisiera ser como Jacob, pero Jacob fue engañador, le dijo el Señor. Y le fue dando casi todos los personajes del antiguo pacto. Y al final dice el Señor, yo te he llamado para que seas a imagen y semejanza de Jesús, mi Hijo amado. Ahí paró de sufrir el hermano Morris Cerulo. Yo lo escuché él una vez que predicaba. ¿Qué es lo que nos revela la palabra? Escúcheme. La palabra va a revelar a Cristo en tu vida. Y el Espíritu Santo que está dentro, cuando tú aceptas la palabra, Él coge la palabra y la coloca en el lugar que corresponde. Es como un rompecabezas por dentro, para que me entienda humanamente. Tú entendiste la palabra, Él está dentro, lo coge y lo pega. Lo pega. La palabra te la va escribiendo dentro de ti. De tal manera que cuando el viejo hombre quiere reaccionar ya es tarde. Porque la palabra que está por dentro siendo esculpida en tu vida, el viejo hombre ya no tiene parte. El Espíritu Santo dice, quieto, te levanta. Hola. ¿Cómo le dice? Y es bíblico. Le dijo el Señor a David, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, porque no se sujetan sino con cabestro. ¿Sabe lo que es el cabestro? Esos fierros que le ponen al caballo y los jalan de aquí. Y no es que es caricia, es un fierro que le hinca la lengua. Y el caballo, ¿quieres que Dios te trate así? Si tiene que tratarte, lo va a hacer. Libro de Gálatas. El apóstol Pablo entendió para qué Dios lo llamó. Capítulo 1, verso 16, verso 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿a qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Aquí tenemos un problema bien gravísimo en el Evangelio. ¿Cuál es? Que todo el mundo predica de lo que sea, menos de Cristo. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque no lo conoce. No lo conoce. Porque usted habla lo que usted conoce. Pero me voy a estudiar a un instituto, seminario. No funciona. Tú vas a estudiar un Cristo histórico. Te van a hablar del año 50, del año 3, de cuando ya murió, se acabó, vino Pablo, todo lo demás. Solo te dan una información. Pero quien tiene que revelar a Cristo en tu vida es el Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, me llamó para revelar a Cristo en mi vida. ¿Y tú crees que me pasó a mí? Me pasó eso. Tenía 19 años y me llamé, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y un día me senté para revelar a Cristo y dije, qué chévere, qué lindo. Y yo después dije, ay Dios. Ya pues pensé la cosa seria. Y comenzó el quebrantamiento. Y el quebrantamiento comenzó en mi misma casa. Oiga, 9 meses, yo iba a la universidad, en la universidad me ofendían, me iba a la iglesia, en la iglesia me ofendían, me iba a mi casa, en la casa me ofendían. Yo solamente vivía de rodilla en rodilla, hermano. Así aprendí a orar y a estar más tiempo con Él. Pero yo nunca puse mis ojos en el proceso en lo que vivía. Dije, como Cristo, ay, qué sueño más chévere. Ya usted se imagina imponiendo las manos, orando, dando palabras, todo eso no pasaba por mi cabeza. Pero nunca pensé los tunazos que me tenía que dar encima. Pero dije, bueno Señor, me llamaste a eso, está bien, yo acepto. Y nunca me he quejado. Cuando las circunstancias están más terribles, más me meto en Él.
más te meto en Él. Por eso hay cosas que tú no entiendes y que Dios te va empujando. Problema del lunes, la señora. Problema del martes, la señora. Problema del miércoles, la señora. Y Dios te va empujando. Te empuja, te empuja, te empuja. ¿Para qué? Para que estés con Él. No te equivocaste. Es de Dios. Pero lo que Él no te dijo fue el proceso. Y cuando empiezas a vivir el proceso, dices, Dios, me equivoqué. No, no te equivocaste. ¿No es verdad, Fer? No te equivocaste, ¿no? Fue Dios, ¿no? Pero ¿cuántos bichos vuelan cuando uno tiene los procesos de quiebre? Muchísimo. Pero como Dios te dijo, comienzo es mío, dale. Hay un lema en el ejército que dice, todo pasa. Así es, ¿no, mi hermano? La noche más negra pasa. El día que te dan palo, pasa. Cuando te dan una tequiza, pasa. A Pablo le fue revelado Cristo y lo primero que lo lleva es a entender que Pablo era un asesino. Dice, de los pecadores, él dice, yo el primero, porque era perseguidor de la iglesia y lo hacía en ignorancia, no entendía. Él pensaba que así servía a Dios. Esta naturaleza, mi hermano amado, en Romanos capítulo 7, te lo lee en su casa. Romanos capítulo 7 es, no les digo que es mi capítulo favorito, porque si le dijera favorito, ¿qué dice que vivo ahí mismo? Nadie. No. Me indica los procesos, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A cuántos les pasa eso? Háceme la mano lo que le pasa. El querer hacer el bien, pero no está el poder en ti. Pero en el capítulo 6 dice que todo ya está hecho. En el capítulo 7 me muestra las luchas y las cuestiones. Pero cuando tú vas a Juan capítulo 1, dice que tomamos gracia sobre gracia. No ley, no justicia. Nos metemos en la justicia de Cristo, o la justicia de Cristo se mete en uno, y tú vives de gracia en gracia. No vives de gracia en ley, no. Vives de gracia en gracia. ¿Sabe qué es vivir de gracia en gracia? Agradecido con Dios. Porque cuando tú vives de ley en ley, hasta tu oración cambia. Señor, yo sé que lo que tú me das es porque yo me porto bien. ¿Cierto? Gracias, Señor, porque yo no he pecado hoy día. No has pecado hoy día. Dice el Espíritu Santo, te hago recuerdo. Codiciaste a la fulana cuando pasaba por allá. Y cuando ibas en el colectivo, viste, se paró fulana, la codiciaste. Y me dice que no has pecado. Entonces, por gusto murió Cristo. Entonces el sacerdocio de Cristo no vale. Eso es mentira. Si Cristo sigue como fiel sumo sacerdote de su iglesia, es porque pecamos. Pecamos. Por eso no puedes, al final de la noche, no puedes sentarte un rato en la cama y decir, Señor, perdona mis pecados. Y el Espíritu Santo te dice, ¿cuál es, mijo? Y tú, ¿cómo que cuáles? Dime cuáles. Esto tienes que decirle, pues. ¿No ves que el Espíritu Santo es una persona que vive dentro de ti y te suministra lo de Él? Está formando a Cristo en ti, te está haciendo imagen del que te llamó, está colocando la imagen dentro, la imagen del Padre, la imagen de Cristo y la imagen del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale eso, hermano? No tiene precio. ¿Sí están aquí? Todo este rollo se trata
de que Cristo se ha formado en uno. Y a Pablo se le reveló cuán pecador era. Mataba sin darse cuenta. Mataba pensando que así servía a Dios. Yo estoy en una madrugada en Bogotá. En Santa Marta el Señor me levanta y me pongo a orar. Y el Señor me da un libro de los Hechos, me dice, querían salvar a mi pueblo y no sabían que eran asesinos. Yo me siento, pues no, ante las palabras que me llegan. Digo yo. Y empecé, pues yo me empezó a palpitar el corazón. Yo dije, Señor, ¿dónde yo soy asesino? No, yo seré asesino, Señor, no. ¿Dónde soy asesino, Señor? Me tranquilizó. Me dijo, no, mira a Moisés. Moisés quería servir a Dios. Amaba a Dios, pero era un asesino en potencia. Y después quería seguir sirviendo a Dios. Dice que todo aquel que se enoja contra el hermano es un asesino. Enójate con el que está al lado tuyo. Por eso es que yo llegué a la conclusión, nadie te puede caer mal en la iglesia, ni afuera. No puede. Ese proceso es de luz en luz. Luz que te va alumbrando tu interior. Porque todos tenemos áreas en luz, áreas en media luz y áreas en tinieblas. Ni abramos ahí porque es un desorden completo. Esa es la puerta de tu vida que Dios quiere abrirla. Si tú le das la llave. Él nunca va a irrumpir. En la carta a los Corintios, póngase sobre sus pies. ¿Estamos listos? Ok. Venga por acá entonces ya. En la carta a los Corintios, mi hermano, hay un texto donde dice que todo sea hecho para la gloria de Dios. Si usted tiene, ayúdeme. Estoy en una Biblia. Aquí creo que está. Ajá. Primero los Corintios 10. Aquí póngalo, mijo. Póngalo en el altar ahí. Ahí póngalo para que no se canse. Y después lo repartimos. Primero los Corintios 10, 23 dice. ¿Hoy es Santa Cena? No. Ese es el problema. Que la Santa Cena no es una vez el domingo. En un mes, al mes. No. Cuando usted lee el texto de la palabra, dice que el sacrificio era mañana y tarde. Porque tu mentalidad y la mía se olvida del sacrificio. Y aquí hay que reconocer algo. Que pagó el precio más alto para que estemos aquí es Cristo. No puedes olvidarte. No es que yo soy guapo, yo cantaba bonito. No, nada de eso. No. Dice así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, un inconverso te invita, de todo lo que os ponga delante comed. Si te ponen caballo, da gracia y adentro. Dice, sin preguntar nada por motivo de conciencia.
Mas si alguno dijere, esto fue sacrificado de los ídolos porque eso es de San Jacinto, no comas. Pero no comas, ¿por qué? Por la conciencia del débil, por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué se ha de ser censurado? Por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para ti, sino para quién, para Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ahí viene el detalle, para que sean salvos. Se trata de que todo lo que haga no te condene. La cena del Señor. Cerramos el capítulo de qué impide tu unión con el Espíritu Santo. En síntesis, ¿qué es lo que impide tu unión con el Espíritu Santo? Tu naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos ha hecho partícipe ¿de qué? De su naturaleza divina. Entonces, dejemos de comer la baza y comamos el pan del cielo. Porque si seguimos comiendo la baza, ¿a quién te vas a parecer? Al chancho. Si comemos pan del cielo, ¿a quién nos vamos a parecer? A Cristo. ¿Cuántos van a seguir comiendo la baza? No, pan del cielo. Listo. Dice la Biblia que la noche que el Señor fue entregado, después de haber comido, porque era una comida, hizo la cena y confirmó